Buenas noches. Bien, aquí está, como están viendo, está María Eugenia Vidal, que acaba de publicar un libro que es este. Se llama María Eugenia Vidal, el nombre de ella, Mi Camino. Le digo que lo he leído el fin de semana. Es un libro muy lindo de leer porque además es fácil de entender. Es un libro personal, también político, obviamente habla de política, y fundamentalmente porque dice cosas personales y políticas que no conocíamos hasta ahora. Que es un muy buen libro. Felicitaciones por él. Muchas gracias, Joaquín. Buenas noches. Buenas noches, María Eugenia. La primera pregunta que le quería hacer se refería precisamente al libro. Usted dice que la votaron en 2015 porque mucha gente veía en usted la posibilidad de un cambio, de una estructura vieja, ineficiente, inepta en la provincia de Buenos Aires. ¿Usted cree que cambió? No, yo sigo creyendo que los bonaerenses quieren que ese sistema que se agotó, ¿no? Que en algunos temas pudimos avanzar, el fin de las reelecciones indefinidas, sacarle las jubilaciones de privilegio a la política. Hubo avances, ¿no? Obligar a todos los policías que tenían alguna responsabilidad y a todos los funcionarios que manejaban fondos a explicar públicamente cuál era su patrimonio cada año. Esas son cosas que llegaron para quedarse. De hecho, no ha habido vuelta atrás en este más de año y pico que pasó desde que nos fuimos del gobierno. Después creo que en otros aspectos sí no estuvimos a la altura de las expectativas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con lo económico, ¿no? Habíamos generado muchas esperanzas y no estuvimos a la altura de eso, pero creo que el cambio en lo político, en esa forma feudal, cerrada, llena de privilegios de manejar la provincia de Buenos Aires durante tantos años, ahí sigue habiendo en los bonaerenses una necesidad de que las cosas cambien. Me conmovió mucho cuando usted cuenta en el libro su experiencia viviendo en una base militar, ¿no? Porque uno supone que alguien que está viviendo en una base militar está viviendo con todas las comodidades y los confort habido y por haber. Y resulta que estaba viviendo en una situación muy incómoda para usted y para su familia. Lo primero que puedo decir de una base militar, yo venía de vivir en un barrio en Castelar, de clase media, en una casa con rejas, y la base militar era un lugar inhóspito, porque Claro. allí no vivía nadie más que yo, Ujú. y reflejaba la desinversión que Bueno, tantos usted años... y los militares en algún lugar cerca, seguramente. No había militares viviendo ahí. Había, por supuesto, gente que entrenaba, había guardia permanentemente, había una vieja pista de aterrizaje, hay entrenamiento de aviación civil y militar, pero no había gente viviendo. Yo era la única que vivía ahí, en una casa que no estaba siendo utilizada cuando yo llegué, sencilla, sin grandes lujos, eh, y la verdad que era algo alejado de la gente, alejado de un barrio, alejado de un comercio cerca, de una panadería. Para alguien como yo y mis hijos, que habíamos vivido toda la vida en un barrio, fue un cambio grande, ¿no? Costó. Usted dice en el libro que es mejor un clima de diálogo que un clima de enfrentamiento y que hay que entender al otro. Ahora, yo lo pongo en la situación actual. ¿Es posible un diálogo en la situación actual donde hay tanta discordia, tanta disidencia, tanto enfrentamiento, donde la justicia está resolviendo cuestiones de la política? No sé si es posible, me parece imprescindible. Me parece imprescindible, me parece inevitable. No puedo creer que a esta hora de la noche estemos acá y la justicia tenga que definir algo que la política no pudo resolver. Y la verdad que en esto quiero salvaguardar el rol que tuvo Horacio, porque al contrario, Horacio ha sido muy criticado por, para muchos, exceso de diálogo. Creo que si hay alguien que estuvo siempre a disposición para dialogar fue él, y lamento este cambio de posición del presidente la semana pasada, tomando una decisión intempestiva contra lo que sus propios ministros habían dicho ese mismo día, inconsulta con el propio jefe de gobierno, con el resto de los gobernadores, y hasta diría con el sentir que tenía la gente que ya venía manifestando que no quería que sus hijos perdieran más días de clase, ¿no? Sin evidencia suficiente. Entonces, no sé si hoy es posible ese diálogo, creo que es absolutamente necesario. Y ojalá el presidente reflexione y se dé cuenta que la autoridad no se impone, la autoridad se gana. No alcanza con tener un cargo electo para que la gente
esté convencida de que lo que uno hace está bien. Uno tiene que ganarse el lugar. Se lo tiene que ganar todos los días, sin soberbia, reconociendo cuando se equivoca, reconociendo cuando algo que prometió no se pudo cumplir, como fue el caso de las vacunas, donde el presidente nos dijo, seguramente convencido el año pasado que iba a haber 20 millones de dosis que no llegaron, y hoy tenemos menos de 10. Creo que cuando alguien hace autocrítica y tiene humildad y no descalifica solo por el hecho de pensar distinto al que tiene enfrente, seguramente eso le hace ganar autoridad y no perderla, por el contrario. Creo que la soberbia, el encierro, el dedo levantado, la descalificación, eso no solamente no ayuda a tomar buenas decisiones y a tener autoridad, lo que es más grave, no ayuda a los argentinos que en un momento de miedo como este estamos esperando que nuestra autoridad nos dé tranquilidad, nos dé certeza, nos diga por dónde vamos a ir. ¿A usted la decepcionó Alberto Fernández? ¿Esperaba otra cosa de él como presidente? Más allá de lo que yo esperaba, él prometió otra cosa. Él dijo, volvimos mejores, él dijo, aprendimos, él prometió unir a la Argentina, prometió terminar con el hambre, prometió mejorar el salario de los jubilados. Hoy estamos con más división que antes, con los jubilados que perdieron parte de sus ingresos, con el hambre sin resolver. Entonces no solamente no se cumplieron sus promesas, sino que además estamos dando debates que no dábamos antes en la Argentina. Por ejemplo, que en un contexto de pandemia no justifica que se liberen presos. Por ejemplo, que después de un año sin clases, nuestros hijos tienen que ir a la escuela porque está demostrado que la escuela no genera contagio, dicho por sus propios ministros. Lo que me parece inentendible es que no haya un espacio de consenso sobre lo que lo preocupa. Si el problema es la circulación, y me parece una preocupación válida, que el presidente crea que la circulación o el gobernador crea que la circulación va a generar más contagios. Bueno, pensemos cómo resolvemos eso antes de cerrar todo unánimemente. Y los chicos que no viajan en colectivo para ir a la escuela, y el transporte escolar que está en una crisis y podría sumarse a ayudar en ese momento, y la organización en la puerta de la escuela en la que muchos podrían ayudar. Entonces creo que hay caminos para resolver preocupaciones y que la prohibición y el miedo no puede ser la única política sanitaria. ¿Usted cree que hay una mala predisposición del gobierno nacional o del partido gobernante, de la coalición gobernante, en contra de la capital, porque la capital tiene otro signo político, tiene el signo político de Juntos por el Cambio? Creo que el gobierno nacional pasó de una escena que a mí, como argentina, me gustó el año pasado, que era rodearse de dos gobernadores, el presidente tomando decisiones en conjunto. Lo he visto hacer reuniones por Zoom con todos los gobernadores de la Argentina para preguntarles antes de cada anuncio. Creo que eso se perdió y hoy me preocupa que haya más interés en ver quién va a tener la culpa cuando haya más muertes y más contagios que en tratar de resolver el conjunto del problema. La verdad es que a mí, si hay más muertes y más contagios, no me va a importar quién tiene la culpa. Me va a importar por qué no se resolvió. Y yo creo que así piensan la mayoría de los argentinos. No se trata de ver de quién va a ser la culpa cuando las cosas salgan mal, sino ver cómo trabajamos juntos hoy para evitar que suceda. ¿Qué es lo que no se ha hecho o se ha hecho mal que usted hubiera hecho de otra manera si hubiera estado en el gobierno, provincial o nacional? Mire, yo creo que es muy difícil gobernar en pandemia. Ha sido difícil en todo el mundo y ha sido muy difícil a los gobernantes tomar decisiones, mucho más en un país como el nuestro, con este nivel de pobreza, con este problema económico. Ahora, creo que deberíamos aprender de los errores del año pasado. No podemos tener cuarentenas eternas. Eso no puede sostenerse. Otros países han entrado y salido. Todos los médicos con los que yo he escuchado y he hablado dicen que el testeo, el rastreo y el aislamiento mientras no hay vacuna es el mejor camino. La ciudad lo demostró. Creo que no se está testeando lo suficiente. Más allá de que se haya aumentado, podemos hacer todavía más y no tenemos un problema de acceso a test como al principio. Hoy hay test disponibles, no son tan caros y creo que los gobiernos pueden testear más y ayudar a prevenir la expansión del contagio. Creo también que podemos trabajar todavía más en fortalecer el sistema de salud y estaba escuchando al jefe de gobierno que dice estoy poniendo más camas. Bueno, ¿qué más podemos hacer? No solo para fortalecerlo, sino para acompañar a los médicos, enfermeras,
personal de salud no médico que está agotado, agotado. Entonces creo que hay mucho para hacer antes que la primera reacción sea cerrar la escuela. Incluso se podría hacer un esquema de presencialidad combinado con la virtualidad, se podría considerar que no es lo mismo primer grado que quinto grado. Ahora, la negativa absoluta, sin diálogo, sin consulta, sin evidencia, es inentendible. Bueno, a esto me refería yo cuando le preguntaba recién si es posible el diálogo o es necesario, y esta es una pregunta, un cambio generacional para que haya diálogo en la Argentina. Mire, yo estoy convencida que si la política no dialoga y no encuentra el canal, van a venir otros, porque la gente necesita que nos pongamos de acuerdo. No hay posibilidad en la Argentina de sostener durante 10 años acuerdos en lo económico, en lo social, en cambio del sistema político, si no nos ponemos de acuerdo. Y acá hay dos fuerzas que son las más representativas y que pueden gobernar la Argentina. Y si estas dos fuerzas no son capaces de hacerlo, no tengo duda que los argentinos van a elegir a otros. Entonces tenemos una tarea que excede cuál es nuestro posicionamiento ideológico, cuál es el partido donde elegimos militar, qué lugar geográfico gobernamos, que tiene que ver con que la Argentina está cansada, agotada, la gente está harta de escucharnos pelear, harta de vernos insultarnos. Yo, la semana pasada o la anterior, creo que fue, me desperté un día viendo entre el presidente y la oposición cruce de insultos, imbéciles profundos, malas personas. Yo me pregunto, el docente que se levantó esa mañana para ir a una escuela, el médico que trabaja en terapia y que hace 10, 12 meses que no tiene descanso y hace guardias los fines de semana mal pagas, el enfermero que se expuso, se enfermó, tiene miedo de llevar al virus a su casa, el que trabaja en negro y no se puede subir un colectivo hoy porque hay restricción de circulación, aunque es esencial. ¿Ese qué piensa? ¿Quién piensa que lo cuida en el medio de todos esos insultos? Creo que el riesgo que corremos desde la política, y yo lo digo en el libro, es que la verdadera brecha no se genere entre dos espacios políticos, se genera entre nosotros y la gente. Cada vez la política tiene una agenda más lejana a la de los ciudadanos. María Eugenia, yo escucho mal a usted lo que está manifestando es un temor a que aparezcan dirigentes antisistema, candidatos antisistema, bueno, como fue Bolsonaro en Brasil, fue Trump en Estados Unidos también, ¿no? Podría suceder, está claro que ese no fue el camino, no fue un buen camino para esos países, ¿no? Yo quiero creer que la dirigencia política va a entender esto. Creo que la gente ha votado crecientemente a dirigentes que quieren dialogar. Por algo, el kirchnerismo tuvo que recurrir a un candidato moderado, o por lo menos así lo presentó en campaña, para poder ganar la elección. Evidentemente, las posturas extremas no son las que la gente quiere. Yo creo que el insulto, la descalificación, no esconde ni firmeza, ni defensa de valores, esconde falta de argumentos. Yo escuchaba hoy al presidente cuando dijo, nadie me saca esta idea de la cabeza. A mí nadie me cambia un valor, pero una idea, en una idea puedo estar equivocada. En un valor no, porque uno es o no es honesto. Uno es o no es dedicado al trabajo y comprometido. Uno cree o no cree en el esfuerzo y en el mérito. Ahora, una idea de gestión, una idea para manejar una pandemia, pero sin duda tengo que poder escuchar a otros. Aún en temas económicos, usted es muy crítica de los últimos 2 años de Mauricio Macri y la economía, ¿no? Pero yo digo, en este momento también tenemos problemas económicos. ¿Habría en ese terreno económico, y yo lo sigo bastante al quien fue su ministro, Hernán Hernán Lacunza. Lacunza, con los artículos que publica y todo lo demás, digo, ¿habría alguna posibilidad de hacer acuerdos sobre economía con este gobierno? Bueno, yo he escuchado al ministro Guzmán decir que el equilibrio fiscal no es de derecha ni de izquierda. Me parece un avance. En la Argentina vamos a seguir conviviendo con la inflación, vamos a seguir endeudándonos si no entendemos que la política tiene que hacer un acuerdo sobre cuáles son las prioridades. Hoy el Estado hace todo y todo a medias. Todos los ciudadanos sentimos que no tenemos ni suficiente educación pública, ni suficiente educación pública, ni suficiente seguridad. Hay una demanda sobre el rol del Estado. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo sobre un plan
Y yo no le tengo miedo a la palabra plan. Yo, a diferencia del presidente, creo que tenemos que tener un plan económico que esté consensuado entre todos, que seguramente no va a ser el 100% de lo que yo quiero, ni va a ser el 100% de lo que el oficialismo quiere, pero tenemos que encontrar algo en el camino y en el medio para poder acordar, y tenemos que definir cuáles van a ser nuestras prioridades. Y esas prioridades, comprometernos y cumplir. Creo que lo que más está devaluado es nuestra credibilidad, nuestra capacidad de la gente para decirle va a ser blanco y que no sea negro. Comprometernos y cumplir, y que la gente del otro lado diga, bueno, se pusieron de acuerdo, lo sostuvieron, cumplieron. Creo que eso mejoraría el vínculo de toda la política con la sociedad. Usted caminó mucho a la provincia de Buenos Aires antes de ser gobernadora, cuando fue gobernadora también. ¿Volvió a la provincia de Buenos Aires después? Después todo lo que la pandemia me dejó, que fue poco, porque bueno, tuvimos una cuarentena muy larga, hice Zooms cuando no podíamos salir de casa con muchos bonaerenses. Sobre todo mantuve el contacto con las mujeres de las que hablo en mi libro, que están en el conurbano profundo, ese invisible, en los barrios más pobres, y que son una muestra de por qué yo creo que la Argentina tiene salida. Cuando veo que hay mujeres en barrios muy pobres que en el medio de la pandemia sacaron una olla a la calle y no se preocuparon si se iban a contagiar, no se iban a contagiar, se pusieron el barbijo y no preguntaron de quién era la culpa. Dijeron, vamos a darle una respuesta a estas familias que se quedaron sin trabajo y que no tienen que comer. De la misma manera que yo creo que el jefe de terapia de cada hospital público hoy en la Argentina no pregunta de quién es la culpa, ¿eh? Va, se cambia todas las veces que tiene que cambiarse para entrar a terapia y para atender a alguien. De la misma manera que el policía que hoy está controlando a la noche que la circulación se cumpla, no pregunta quién tiene la culpa. Entonces creo que la política tiene que dejar de preguntar quién tiene la culpa y empezar a buscar las respuestas. Eh, Cuando usted regresa a la provincia de Buenos Aires, aunque sea por Zoom, ¿cuál es la opinión que usted ve de cómo está hoy la situación con respecto a la situación que usted dejó? Sin duda hay un antes y un después de la pandemia. Yo creo que todos, no solo los bonaerenses, los argentinos, salimos más empobrecidos de la pandemia, con menos trabajo, con una realidad muy difícil de ir al supermercado. Yo en mi casa hago las compras. Las hice siempre, las dejé de hacer por un tiempo cuando era gobernadora, no podía ir siempre al supermercado, pero yo voy al supermercado cada 10 días. Y yo veo. Y yo me pregunto cómo con un salario promedio en la Argentina, que es de 50.000 pesos, ya no hablo del salario mínimo, del salario promedio, una familia paga un alquiler, paga los servicios, sostiene la educación de sus hijos y come. Es imposible. Y esto lo estamos viendo todos hoy. Entonces, yo veo el problema cotidiano, está más insegura. Muchas mujeres de esos barrios me dicen, volvieron a vender droga. Los tranzas, como ellos lo llaman, que sacaste del barrio y que ustedes habían echado, volvieron a vender con total impunidad. Ese que fue liberado durante la pandemia volvió a cometer un delito y hizo que la gente se sintiera más insegura. Hay más homicidios, hay más uso de armas y más violencia. Eso está ahí. No es un diagnóstico que hago yo, no se necesita un cuerpo de expertos. Hay que estar en la calle y hablar con la gente. Y lo que veo del otro lado es mucha soberbia, mucho exabrupto, un comportamiento muy exaltado, mucho enojo. Cuando del lado del vecino común de a pie lo que quiere es que alguien me diga cómo salimos de esto, que me diga cuál es el rumbo, porque no veo futuro. La política se la pasa hablando del presente y del pasado. Ahora, del futuro, nada. Y ese futuro, cuando yo veo que los jóvenes, muchos dicen que se quieren ir, esa ausencia de futuro afecta al que tuvo todas las oportunidades y hoy está estudiando en la universidad y se quiere ir. Pero también afecta al que está en ese barrio, que volvió a consumir o que cayó preso la semana pasada porque perdió la escolaridad y que tampoco ve por dónde, porque piensa que no va a tener nunca un trabajo formal. Entonces, me parece que la situación es lo suficientemente grave, con un 42% de pobreza, con las pymes y comercios que se cerraron, con los empleos que se perdieron, para que nos demos el lujo de enojarnos, de descalificar al otro y de no escucharlo. Usted cuando se fue de la gobernación lo recibió a Kicillof, ¿ese diálogo continuó después? Continuó, no de manera presencial ni personal. Hubo algunos intercambios vía telefónica, hoy todo el mundo usa el WhatsApp, esa fue la herramienta que utilizamos,
sobre todo cuando el gobernador necesitó leyes tanto para el inicio de su gestión como para el manejo de la pandemia. Todas las leyes que necesitó para arrancar su gobierno y las leyes que necesitó durante todo el año pasado, nosotros se las dimos. Y se las dimos porque yo creo que de diálogo no solamente se habla, se demuestra. Y en muchos casos yo no pensaba que esas eran las mejores leyes, pero entendía que para un gobierno que empezaba y que además tenía que manejar la enfermedad de la gente, no podía haber una oposición que obstruyera como me pasó a mí. Creía que yo tenía que tener una actitud diferente y la tuvimos. Nuestro espacio político la tuvo. Dígame, ¿por qué estuvo tanto tiempo fuera de la escena política? 1 año y 3 meses, ¿no? Bastante, sí. Primero hice silencio público, pero presente seguí estando. Al principio sentí que tenía que tener un silencio respetuoso a la que la gente había elegido. Generalmente la política no hace eso, ¿no? Pierde la elección y el 12 de diciembre ya está criticando al gobierno que arrancó. Yo creí que le tenía que dar un tiempo al gobernador y a su equipo, que pusieran su impronta, a que le dieran cuál era la orientación o el rumbo que le querían dar a la provincia de Buenos Aires y que habían prometido. Y sentí que primero tenía que tener un silencio democrático, respetuoso. Después vino la pandemia. Y en pandemia, contando muertos, con los contagios, con el miedo que tenía la gente, sentí que la pandemia no era algo de lo que había que hacer política, ni salir a obstruir a los gobiernos que tenían que enfrentarla. Además veía al presidente, al gobernador y al jefe de gobierno trabajando juntos, que me parece que es lo que está bien. Y yo acompañé eso, aún con diferencias, aún pensando que la cuarentena era demasiado larga, aún pensando que la escolaridad no podía sostenerse tanto tiempo cerrada o obstruida, pero sentí que había que acompañar en pandemia. Ahora ha pasado más de un año. Ha pasado más de un año, creo que el gobierno nacional y provincial ya han mostrado cuál es su impronta, ya han mostrado cómo manejan la pandemia y hoy mi aporte pretende ser constructivo. Yo no vengo a criticar al gobierno ni a descalificarlo. A mí me preocupa lo que le pasa a la gente y me preocupa que seamos sordos a esa situación. ¿De qué le sirvió este año, además de descansar, ponerse más linda, Muchas gracias. más joven? ¿De qué le sirvió este año? Bueno, primero para reflexionar, ¿no? Y poder escribir este libro y dejar escrito en algún lugar mi experiencia. Este libro no pretende ser un bestseller, yo no soy una académica, no soy una gran escritora. No, pero está muy bien escrito. Pero traté de... No sé si la ayudaron, pero está muy bien escrito. No, por supuesto, tuve gente que corrigió varias veces, pero está escrito por mí. Y la verdad es que... Pero el mérito que tiene es que es muy claro. Bueno, eso pretende. Claro. Pretende ser muy honesto. La política no está acostumbrada a decir siempre la verdad. Y a mí me parece que aunque sea políticamente incorrecto, hay que defender aquello que uno sintió, que creyó, que aprendió, en lo que se equivocó también. ¿Cuánto más fácil sería si los gobiernos tuvieran más autocrítica y capacidad de reconocer la equivocación? Creo que eso sí les daría más autoridad. Y además de escribir el libro, me involucré en la docencia, que era algo que hacía mucho tiempo que quería hacer. Hoy estoy dando clase en 3 universidades. Estoy trabajando para una ONG social, que es el lugar de donde yo siempre vine y estuve. Y también hago consultoría para algunas empresas del sector privado. Y eso me da de comer porque yo no vivo del Estado, no tengo ningún cargo público, no soy asesora de nada. Y todo lo que ayudé al jefe de gobierno, a los intendentes durante la pandemia, desde la experiencia que había tenido de estar de los dos lados de la General Paz, porque yo había sido vicejefa de la ciudad y gobernadora, lo hice ad honorem y porque realmente traté de aportar lo que pude. ¿Cuál es su relación ahora con Mauricio Macri? Veo que usted tiene 2 etapas, una de mucha conciliación, de mucha coincidencia, los primeros 2 años y después de ciertas diferencias a partir de la crisis que empezó en 2018. ¿Cuál es su relación hoy con él? La que tuvimos siempre, lo conozco a Mauricio desde hace más de 15 años y eso nunca, ni en los momentos difíciles, ni de mayor diferencia, cambió. El respeto que yo le tengo, el vínculo personal que construimos, no lo modifica la política. Después yo sí expreso en el libro que hay cosas de su gobierno con las que no estuve de acuerdo, pero me parece sano que en un mismo espacio político pueda haber y que convivan visiones distintas, autocríticas distintas de lo que pasó. Eso lejos de
de perjudicarnos, para mí creo que nos fortalece. Así que sigo teniendo una muy buena relación con él y eso nunca cambió. Ujú. Eso es lo personal. Ahora, en lo político usted dice que se critica por no haber tenido una posición más de diferenciación con Macri cuando él era presidente, en la Sí, última más etapa. de discusión interna, ¿no? Mm. Para que se entienda bien. O sea, yo creo que su rol y el mío eran muy distintos. Una cosa es gobernar la Argentina y otra cosa la provincia de Buenos Aires y particularmente el conurbano, en un momento de crisis. Y nosotros tuvimos 2 años de una larga crisis que empezó en abril de 2018, tal vez empezó esa noche de las toneladas de piedra en la Plaza de Mayo y nunca terminó. Diciembre del 2017. Exacto, hasta el final de nuestro mandato. Y creo que teníamos roles distintos y nos tocó sobre la espalda una crisis brava, donde la gente tuvo muchas dificultades. Entonces era natural que yo, viniendo desde el conurbano, tuviera una mirada distinta a la que tenía él como presidente de toda la Argentina. Eso no me sorprende. Tal vez lo que digo es, desde mi autocrítica, yo tendría que haber discutido más. No sé si tanto con él, probablemente más con su ministro de Economía, más con parte de su equipo, que tenía una mirada que no contemplaba esa realidad del conurbano. Una mirada desde mi punto de vista equivocada. Y yo me hago esa autocrítica. Eh, no le voy a preguntar si usted va a ser candidato ahora, porque ya conozco la respuesta. Usted dice que no puede decidir si va a ser candidato si no se sabe la fecha de elección y tiene razón. Es verdad, ni siquiera sabemos cuándo vamos a votar. Todavía nos tienen ahí a meses de la elección sin saber cuándo vamos a votar. Pero le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con su futuro. ¿Usted quiere ser presidente de la Argentina? Yo quiero transformar mi país. Después, lo que voy a hacer, qué cargo voy a ocupar, eso lo va a decidir la gente. Quiero que Juntos por el Cambio vuelva a gobernar. Creo que aprendimos. Creo que tenemos un buen equipo. Creo que tenemos el activo de tener más de un candidato a presidente, que tenemos mucha gente que se preparó y recorrió en gobernaciones, en tareas legislativas, en experiencia de gestión un largo camino. Y creo que eso es un valor y que todavía tenemos para darle a la Argentina. Después, quien lidere será el que la gente defina. Yo estoy dispuesta a ser parte de eso y estoy dispuesta a ponerle el cuerpo como siempre lo puse. Pero está dispuesta a ser candidata a presidenta también. Yo estoy dispuesta a ocupar el lugar que me dé la gente. Y eso será algo que definemos en 2023. Hoy falta una vida. No, Hoy falta una vida. Como perspectiva de futuro. Pero hoy, si yo pudiera elegir un lugar, elegiría mi país para transformar. Creo que después de haber estado en la ciudad y después de haber estado en la provincia, puedo hacer un aporte a la transformación de la Argentina. No sola, ¿eh? Yo creo, y lo digo en el libro, que el gran problema, uno de los grandes problemas que tenemos los argentinos es que le hemos puesto nombre y apellido a nuestros éxitos y fracasos. Se llaman Macri, se llaman Kirchner, se llaman Alberto Fernández. No es así. No hay una persona que pueda resolver los problemas tan complejos que tenemos. En esa, digamos, perspectiva que usted tiene, si se llegara a dar la coincidencia de que usted y Horacio Rodríguez Larreta estén en situaciones parecidas para acceder a una candidatura presidencial. Usted dice en el libro que es muy amiga de Horacio y que va a continuar siendo. ¿Cómo se resolvería ese problema? ¿En una interna? Somos amigos hace 20 años, así que sí, nos conocemos mucho. Y cuando digo que lo resolveríamos, es porque sé que lo resolveríamos en un café, como en algún momento, y yo lo cuento en el libro, resolvimos otra candidatura. Lo resolveríamos. La verdad que eso no me desvela. Para mí es un orgullo ser parte de un mismo espacio político con alguien como Horacio. Creo que ha sido él y su equipo. Quiero mencionar particularmente a Fernán Quirós. Ahora veo a su ministra de Educación, Soledad Acuña. Creo que he tenido un equipo, no solamente él, que ha hecho una tarea increíble y que la sigue haciendo, dedicada todos los días a tratar de que los porteños se sientan más cuidados. María Eugenia, a ver, si usted mira hoy, porque pone mucho acento en su lucha contra las mafias en la provincia de Buenos Aires, que es lo que la llevó precisamente a vivir en una base militar. Hoy, ¿esa lucha contra las mafias sigue en la provincia de Buenos Aires? Definitivamente se detuvo. Si yo veo que el Pata Medina está en su casa, que Castillo está en su casa, que Balcedo sigue preso pero peleando ir a su casa, que los policías
presentan su declaración jurada, pero ya nadie las mira. Que los tranzas volvieron a vender a los barrios. Y, evidentemente, esa pelea se detuvo. Ya no hay más operativos por juego ilegal donde aparezca plata. Ya no se cierra ningún bingo ni ningún casino más. Al contrario, los abrieron antes de abrir las escuelas el año pasado. Definitivamente esa pelea se detuvo. Porque la imagen que hay con Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad es que es un hombre que combate el delito, sobre todo en el contraste con la ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederick. En esa pelea, ¿usted tiene alguna solidaridad con Berni o con Frederick? Con ninguno de los dos. Yo creo que la firmeza y esta pelea se demuestra, no se declara. No son palabras lo que cambia un sistema mafioso, son acciones. Y esas acciones consistentes en el tiempo y claras, hasta ahora no las he visto. Felicitaciones por el libro. Muchas gracias, Joaquín, y gracias por la invitación. Gracias. Una pausa. Auspician desde el llano. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Auspician desde el llano. Excelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Excelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites. ¿Me avisás? ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Tenemos cosas únicas. Y sí, porque son nuestras. Cuando salimos de casa, siempre nos encontramos con una cara familiar. Y eso nos encanta. Municipalidad de 3 de Febrero. El vicejefe de gobierno de la capital, Diego Santilli, por el problema que hay entre la capital y el gobierno nacional que tiene que ver con las clases y donde ya están
participando 3 instancias judiciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Justicia de la Capital y también desde hoy la Justicia Federal. Buenas noches, Diego. Gracias por estar con nosotros. La primera Buenas noches, Joaquín. ¿Cómo le va? Bien, bien. La primera pregunta que le quiero hacer es ¿por qué se llegó a esta situación en la que la justicia tiene que resolver un problema de la política? Yo diría, es la primera vez que se toma una decisión o que el presidente toma una decisión sin trabajarla, sin consultarlo, sin dialogarla con la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que tiene que ver con el principio, tiene que ver con eso. La semana pasada, cuando se tomó la decisión el miércoles, es una decisión en donde la ciudad no participa, no dialogó. En las anteriores oportunidades, durante todo el año pasado, la ciudad, con sus matices, con sus diferencias, con sus puntos de vista, participó, discutió, dialogó y hasta nos pusimos de acuerdo con algunas diferencias. Por ejemplo, el horario de restricción gastronómica que se hizo hace 10 días atrás, Joaquín, se tomó, nosotros acompañando, planteando la limitación después de las 12 de la noche, planteando que los gastronómicos puedan cerrar a las 11 y tener para terminar el segundo cubierto y que nadie ingresara adicionalmente para cumplir el horario de las 12 de la noche. Para esta decisión se tomó unilateralmente. Eso hizo que la Ciudad de Buenos Aires haga una presentación ante la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque es claramente un derecho de la Ciudad de Buenos Aires la regulación sobre la educación y la educación en la órbita y en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires nos presentamos ante la Corte Suprema. No obstante ello, padres, docentes han hecho presentación ante la Justicia de la Ciudad y la Cámara de la Ciudad, sosteniendo esto que yo le estoy planteando, es que le ha dado la orden al gobierno de la ciudad de abrir las aulas hasta tanto se sustancie la cuestión de fondo en la Corte Suprema sobre la jurisdicción, como tiene cualquier provincia de nuestro país. Y es por eso estamos en esta situación. Algo no deseado por 2 motivos. Primero, no deseado tener las aulas cerradas. Y segundo, no deseado estar dirimiendo esto en la Corte Suprema de Justicia. Diego, ¿usted sabe, ya sea por información o por deducción, por intuición, qué es lo que pasó para que el gobierno nacional en esta oportunidad no consultara al gobierno de la capital? Solo debo guiarme por las palabras del presidente. El presidente dijo que tomé una decisión solo, cuando a la mañana la ministra de Salud había planteado otra situación, cuando el ministro de Educación había hecho una reunión con los 24 gobernadores o 23 gobernadores y la ciudad de Buenos Aires respecto del sostenimiento de la educación y de las aulas en las escuelas como consecuencia de la baja contagiosidad, que quiero aclararlo, en la ciudad de Buenos Aires la contagiosidad en términos de los que asistieron a las escuelas es del 0,89%, Joaquín. Y la movilidad en términos de circulación no ha crecido desde el comienzo de clases a la fecha, es decir, es igual a la que había antes del comienzo de clases. Entonces todos los parámetros indicaban que debíamos continuar con la educación en la Ciudad de Buenos Aires, tanto de gestión pública como de gestión privada, y eso es lo que veníamos sosteniendo y dialogando. Después pasó algo a la tarde que el presidente toma esa decisión. El presidente se vio al día siguiente con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Usted tiene información de cómo fue esa reunión? Digamos, en qué términos se realizó y cómo terminaron? Además de que es obvio que no hubo acuerdo. Bueno, claramente no hubo acuerdo, pero sí fue una reunión de trabajo en donde el jefe de gobierno le planteó cuál es la posición de la Ciudad de Buenos Aires y el por qué. Y el por qué tiene que ver con los estudios y los parámetros y los indicadores concretos y contundentes que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Usted sabe, Joaquín, que desde el día 1 que empezó la pandemia en nuestro país y en nuestra Ciudad de Buenos Aires, nosotros hemos tomado decisión en varios parámetros, en base a varios parámetros e indicadores concretos. Y todos los parámetros e indicadores respecto de la educación debían sostenerse de esa manera. Y eso es lo que hemos planteado. Ahora, no hubo esa conversación y ese diálogo. Obviamente hubo una posición diferente y uno lo puede comprender y entender. Podemos tener posiciones distintas. Por algo hay un presidente, un gobernador, un jefe de gobierno que pueden tener posiciones distintas, que intentan tener puntos de común acuerdo, y en esta temática no nos pusimos de acuerdo. Bueno, claro, pueden tener posiciones distintas sin duda, pero estamos hablando de una cuestión muy clave, ¿no? Que si los chicos van a la escuela o no van a la escuela.
Mire, es muy importante la educación, sobre todo para sacar nuestro país adelante, sobre todo para forjar el futuro de nuestros jóvenes, sobre todo para que puedan tener trabajo en el futuro. Y el año pasado fue muy duro para todos, para los chicos más aún, los trastornos de ansiedad, los trastornos de soledad, de depresión, casi 15.000 chicos entre que abandonaron y entre que están en riesgo de abandono. Por eso nosotros el año pasado tomamos la decisión de empezar las clases el 17 de febrero. Nos comprometimos, lo cumplimos, tomamos todas las medidas. Notamos durante este tiempo, porque por supuesto lo controlamos minuto a minuto o día a día, notamos que no había habido contagiosidad, que el nivel de contagiosidad seguía siendo bajo. Vuelvo a repetir, el 0,89% de las personas que habían asistido tuvieron contagiosidad. Entonces, teníamos que sostener y tenemos como deber sostenerlo la presencialidad, cuidando del futuro de los chicos. Y es lo que sostenemos y lo que estamos haciendo. ¿A qué le atribuye, Diego, usted esas declaraciones tan beligerantes hacia la capital, al gobierno de la capital y a la capital de parte del gobernador Kicillof? No lo sé, porque el gobernador siempre habla de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos respetuosos de todos los distritos, somos respetuosos de los vecinos. Somos tan respetuosos que la ciudad de Buenos Aires es un culto histórico a atender a los vecinos de la provincia de Buenos Aires y nosotros estamos orgullosos de eso. Es un sistema que tiene muchos años antes de nuestra participación en la ciudad de Buenos Aires, que atiende el 30% de sus camas a vecinos de la provincia, que en la atención ambulatoria, mucho más aún, casi el 50%, lo mismo que para los testeos, casi el 45%, el 40-45% de los testeos que se hacen en la ciudad de Buenos Aires se hace a vecinos de provincia. Nosotros entendemos ese trabajo conjunto, coordinado, la General Paz y el Riachuelo nos separa lo que la gente une. Ahora, hay respeto a las autonomías, respeto a la autonomía de la provincia, respeto a la autonomía de la ciudad, respeto a las autonomías de otras provincias que toman sus decisiones. Y para tomar ese tipo de decisiones hay que conversarlas, hay que dialogarlas, hay que encontrar puntos de común acuerdo o tal vez hay que tener disidencias y diferencias. Ahí es donde está la clave. Diego, mañana tiene su reunión semanal la Corte Suprema de Justicia, que precisamente tiene en sus manos este planteo del que usted hablaba, para dirimir quién tiene que decidir sobre las clases de la capital, si el gobierno de la capital o el gobierno de la nación. ¿Qué le pediría usted a la Corte Suprema la noche antes de esa reunión? Yo creo que nosotros tenemos que ser respetuosos. Digo, Joaquín, yo solo le quiero pedir a todos, no a la Corte, a todos los dirigentes políticos, a todos aquellos que les toca gobernar el país o su distrito, seamos respetuosos de las demás jurisdicciones, seamos respetuosos de las autonomías de los demás. Cuando alguien tiene que tomar una decisión sobre un distrito que no es el distrito que le toca gobernar, tiene que dialogar con su par o tiene que dialogar con el gobernador de su distrito. Entonces, aquí lo que está pasando es eso. Nosotros tenemos que defender la autonomía de nuestra ciudad y defender la autonomía implica también defender lo que creemos y estamos convencidos de que funciona y que está funcionando bien. Eso no implica que si los casos y las N variables que nosotros tomamos para tomar decisiones, me refiero a la cama de ocupación de terapia intensiva, de terapias moderadas, de terapia leve, o sea, de ocupación de camas leves, a la edad promedio de contagios, al ritmo de vacunación, a el lugar de donde suceden los casos, tengamos que tomar otra determinación. Porque lo hemos dicho una y mil veces, si tenemos que tomar otra medida, más restrictiva o menos restrictiva, la vamos a tomar, pero la vamos a tomar en función de los parámetros claros. Y mire, yo le quiero decir algo. En julio del año pasado, se acuerda que había afectado fuertemente a los barrios más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros fuimos con una política focalizada en los barrios, con el detectar, con el rastrear, con el aislar, con los hoteles, para tratar de solucionar un problema allí. Mes después lo tuvimos en los geriátricos y ahí fuimos también con una política específica, absoluta sobre los geriátricos. Esto es lo que hacemos en las pandemias, esto es lo que se hace en una pandemia, no en las pandemias, es la primera vez que tenemos una pandemia, pero esto es lo que se hace en una pandemia, ir trabajando, rastreando, testeando, aislando, vacunando, todo lo que podamos a la mayor velocidad posible. Pero la decisión la tenemos que tomar con datos empíricos, claros y contundentes. Y si los datos empíricos cambian y tenemos que tomar otra determinación, es nuestro ministro de Salud el que nos dice tenemos que tomar alguna medida más restrictiva a la que tenemos que tomar. Y lo haremos con Horacio, lo hemos dicho una y mil veces, pero tomemos las decisiones con datos concretos. Diego, hay amenazas de los gremios docentes
de que van a hacer paros en defensa supuestamente de la salud de los maestros. ¿Usted cree que eso puede afectar las clases realmente? Bueno, hoy tuvimos un altísimo cumplimiento, Joaquín. Y ya están en estado de huelga. Exactamente, ya estando en estado de huelga el día de hoy. Pero déjeme decirle algo, altísimo cumplimiento implica que al mediodía tenemos el 50%. Después, en esa división que hemos hecho de horarios, más del 60% de cumplimiento. ¿Sabe de qué habla eso? De los papás, mamás, de toda la comunidad educativa, de los docentes que fueron y estuvieron y ayudaron, de los chicos que quieren ir a la escuela. Por supuesto, pedirles a todos mucho cuidado y mucha responsabilidad. Estamos en un momento muy difícil. Estamos en un momento donde crecen los casos. Estamos en un momento donde se tensa más el sistema. Por eso todo lo que podamos aportar cada uno en nuestros hogares, evitar las aglomeraciones, evitar las reuniones sociales, que ahí es donde está el foco de contagio, donde tenemos que trabajar, pedirlo que lo hagamos. ¿Para qué? Para seguir sosteniendo la presencialidad, para seguir cuidándonos en presencialidad y para seguir intentando sostener el nivel de actividad económica, que ya es muy difícil, pero es cuidar el puesto de trabajo de cada pyme, el puesto de trabajo de cada laburante, mientras pasamos este momento difícil y duro que estamos viviendo en esta pandemia. Dígame, déjeme que le haga la última pregunta y tiene que ver con su función de ministro de Seguridad también de la capital. ¿Cómo están cumpliendo los ciudadanos de la capital la prohibición de circular después de las 20? Muy alto ese cumplimiento. Déjeme decir, Joaquín, muy alto. De hecho, el primer día de funcionamiento de este nuevo DNU, solo tuvimos que hacer una sola clausura. El resto de los comercios, con la concientización, con el diálogo, fue cumpliendo y eso fue el viernes. El sábado funcionó muy bien, el domingo funcionó muy bien, el día de hoy está funcionando muy bien. Eso hace que la gente esté cumpliendo y se esté cuidando. Está cumpliendo la sociedad, está llevando un altísimo acatamiento. Por eso sigamos cuidándonos, sigamos cada uno de nosotros llevando adelante las medidas que tenemos que hacer para sostener, ¿saben qué? La presencialidad, el cuidado y el trabajo de la gente. Le agradezco mucho, Diego. Que tenga usted buenas noches. Gracias, Joaquín. Buenas noches, buenas noches. Una pausa. Bien, la Corte Suprema de Justicia debería expedirse cuanto antes en este tema de la capital y la nación por el tema de las clases, porque realmente no es posible que sigan tres instancias judiciales, la instancia de la capital, la federal ahora por la presentación de Zanini y la Corte Suprema, debatiendo quién tiene la responsabilidad de abrir las clases o cerrarlas en la capital, porque hay que ser claro, la Corte Suprema de Justicia no va a decidir si va a haber clases o no en la capital. No es eso lo que le han pedido. Lo que le han pedido es que decida quién tiene que tomar, quién dispone que haya clases en la capital o no. En este caso se le atribuyó al presidente de la Nación, que declaró, decidió varias medidas solo para el AMBA, es decir, para el área metropolitana de Buenos Aires, que incluye a la capital y al conurbano bonaerense. Como si esto fuera un territorio político que le pertenece al presidente. Y en realidad ese AMBA son dos provincias. Una es la provincia de Buenos Aires, el conurbano, y la otra es la capital, que es autónoma desde la reforma de la Constitución de 1994. Además, la Constitución señala claramente que la educación es jurisdicción de las provincias. En este caso, la capital ya tiene jerarquía de provincia. Pero de todos modos, esto lo tiene que decidir la Corte. Y la Corte, vuelvo a decir, vuelvo a repetir, no tiene que decir si va a haber clases o no en la capital. Lo que tiene que decir es quién decide en la capital sobre las clases. Si es el presidente de la Nación, que para mí está violando la Constitución y las leyes, o es la capital haciendo uso de la autonomía. Esto es lo que tiene que decidir
la Corte Suprema, y por eso es conveniente que lo haga cuanto antes, porque no está decidiendo, digamos, no está mandando a los chicos a clase o dejándolo en su casa, está decidiendo, está leyendo, tiene que leer la Constitución e interpretarla, que es la función de la Corte, y en esto la Corte hay que reconocer que ha sido rápida. El mismo viernes que le mandó, hizo la presentación Rodríguez Larreta, se presentó, le mandó la presentación al Procurador General, que lo tiene que opinar. Ese mismo día, 6 horas después, tenía la opinión del Procurador General, y hoy la Corte se declaró competente para tratar este tema. Así que debería en los próximos días definirse. Porque acá hay un problema, además, que es el contraste entre lo que está pasando con las clases en la capital y en el conurbano sobre todo, y lo que pasa en el resto del mundo. Los otros días escuchaba al presidente elogiar al discurso de Angela Merkel. Y la verdad que fue un buen discurso de Angela Merkel, dramático, porque la situación en Alemania está mal, pero en Alemania no se cerraron las escuelas. Más aún, hay una estadística de la UNESCO donde dice que la Argentina está entre los pocos países que clausuraron las clases entre más de 40 semanas, dice. En realidad la Argentina la clausuró todo el año pasado, y ahora que habíamos vuelto a semiclase, porque no eran clases totales, se vuelve a clausurar. Los países de Europa, por ejemplo, clausuraron clases el año pasado, en el momento más importante de la pandemia, pero lo hicieron una semana, lo máximo, el país que más cerró fue 2 semanas, las escuelas. Estamos hablando de 2 meses, pero venimos de un país como la Argentina que lleva 1 año de escuelas cerradas y que recién este año habían empezado a abrirse paulatinamente, porque tampoco es que todos los días los chicos están todas las horas en clase. Entonces, lo que digo es, o esto se resuelve de una manera civilizada, o acá estamos ante una operación del gobierno para lijarlo a Rodríguez Larreta, y todo eso es posible en política, porque estamos en un año electoral, así que no hay nada que discutir sobre eso. Ahora, eso sí, no tomen a los chicos, a los niños como rehenes. Chau, hasta lunes.